Muchas gracias. Señoras y señores, si me permiten utilizar la cláusula clásica para referirse a un auditorio respetable, que es la que uso desde siempre. Señoras y señores. Reitero mi agradecimiento, en primer lugar, a los estudiantes que amable y generosamente han tenido la gentileza de invitarme a este acto y, naturalmente, de honrarme a la hora de contar conmigo para que yo les acompañe en estos momentos, en estos instantes en los que ellos son los protagonistas. Yo simplemente haré una intervención sobre un tema que he elegido pensando sobre todo en ellos, porque, insisto, ellos son los protagonistas. A ustedes les agradezco enormemente su presencia y su atención y espero no abusar de su confianza y de su generosidad en estos minutos en los que yo les robaré un poquito de vida para acompañar a estos estudiantes en esta universidad, la Universidad Complutense de Madrid, a la que agradezco que me haya acogido, y en este colegio mayor, Nebrija, en el que nunca había estado y creo que nunca olvidaré y espero volver muchas veces, porque la gratitud con la que me han recibido aquí es para reconocer y mantener viva siempre. Insisto, muchas gracias a todos ustedes. Me honra mucho al acogerme en este lugar. Y ya sin más dilación, yo voy a hablarles del tema que hemos seleccionado para esta situación, para este evento, que es el que se refiere a Cervantes en su literatura y a 10 mujeres clave, 10 mujeres que son auténticas heroínas en la historia literaria de la libertad. La libertad tiene no solo una historia cronológica, biografiable, no tiene solo una historia política o científica, sino que tiene también una historia literaria. La literatura también ha contribuido enormemente a la libertad de los seres humanos. Como yo he dicho muchas veces, la literatura es incompatible con la inocencia humana. La literatura es incompatible con lo inofensivo. Una obra literaria que sea inofensiva no es una obra literaria, es un simulacro. La literatura de Cervantes es una de las obras literarias menos inofensivas que se han escrito jamás, pero se han escrito con tanta pericia y con tanta habilidad que parece completamente inofensiva. Y eso es lo que la ha hecho sobrevivir a cualesquiera tiempos, épocas, momentos históricos y geografías. Aquí vamos a hablar de 10 mujeres más una, que será la 11ª y última, y no revelaré el nombre de cada una de ellas hasta que lleguemos a cada una de ellas. Iremos muy rápido para no aburrirles, y pienso sobre todo que lo que voy a decirles no es que lo diga yo, es que lo dice realmente Cervantes. Y lo pienso sobre todo porque cuando hablo en un contexto como esta naturaleza, como es de esta naturaleza, lo hago sobre todo para personas jóvenes que tienen que abrirse un camino en la vida lleno de obstáculos y de adversidades. ¿Qué nos dice Cervantes sobre estos asuntos? Vamos a la primera de estas mujeres, estas grandes mujeres. La primera es la gitanilla. Es la protagonista noble y aristocrática de una novela en donde ella desempeña el papel de una adolescente que sabe más que muchas personas que han vivido muchos años. Hay un momento dado en el que le surge un pretendiente y ella advierte a ese pretendiente, que pretende básicamente su amor, de una serie de normas, a pesar de que la chiquilla es una adolescente, apenas una quinceañera, diríamos, porque esa es la edad que tiene, y sin embargo, digamos que le lee la cartilla a su pretendiente. Su pretendiente es un noble que cree que ella es gitana. En realidad ella no es gitana, ella es hija de unos aristócratas y ha sido raptada de pequeña por un aduar de gitanos que la ha criado y que le ha enseñado todos los secretos acerca de la vida. Y cuando en un momento dado le dicen, bueno, hay un pretendiente que pretende, valga la redundancia, casarse contigo, ella le dice, tendrá usted que pasar 2 años conviviendo con nosotros, los gitanos, en nuestro aduar, y si al cabo de 2 años sigue usted realmente enamorado de mí, pues entonces yo accederé a ese matrimonio. Pero ¿cuáles son las razones que da la gitanilla? Fíjense ustedes, y cito a Cervantes, que no son pocas palabras. Dice la gitanilla, sepa que conmigo ha de andar siempre la libertad desenfadada. Es decir, yo me case con quien me case, tengo que tener mi cuota de libertad.
Eso se dice en el siglo XVII, se dice a la altura de 1613. Es decir, que cuando se nos habla de la libertad en el siglo XX o XXI, ¿dónde va ya años a que en España se habla de libertad? En el mismo siglo XVII, y que lo hace una mujer. Reclama y exige para sí un estatuto de libertad mucho más tempranamente de lo que la Ilustración europea del siglo XVIII encontró cuando hablaba de libertad. Ya lo dice Cervantes. Y advierte respecto a los gitanos. Estos señores, porque acaba de hablar el patriarca, y el patriarca dice desde el patriarcado que las normas las pone él y los demás obedecen, y el que no, lo paga caro. Y dice la gitanilla, estos señores bien pueden entregarte mi cuerpo, pero no mi alma, que es libre y nació libre. Por alma entiende sobre todo mi voluntad. Y ha de ser libre en tanto que yo quisiere. Los ímpetus amorosos corren a rienda suelta hasta que encuentran con la razón o con el desengaño. Fíjense que dos límites, la capacidad de razonar y la capacidad de desengañarse. Es decir, la capacidad de no dejarse engañar por ilusiones, espejismos o emociones que pueden encantar los sentidos, pero que pueden traicionar los designios. Que yo no me rijo por la bárbara e insolente licencia que estos mis parientes han tomado de dejar a las mujeres cuando les dé la gana, o de castigarlas como les apetezca, cuando se les antoja, y como yo no pienso hacer cosa que llame al castigo, no quiero tomar compañía que por su gusto me deseche. Es decir, yo si me comprometo con alguien, me comprometo en serio, pero no para que me traicione. A mí ni me mueven promesas, ni me desmoronan dávidas, ni me inclinan sumisiones, ni me espantan finezas enamoradas. Soy ya vieja en los pensamientos, y no tiene más de 15 años la chiquilla, y alcanzo más de aquello que mi edad promete, más por mi buen natural que por la experiencia. Experiencia no tiene, pero sí tiene instinto de supervivencia. Pero con lo uno con lo otro, sé que las pasiones amorosas en los recién enamorados son como ímpetus indiscretos que hacen salir a la voluntad de sus quicios. Ningunas palabras creo y de muchas obras dudo. Es decir, es una persona muy avisada para sobrevivir en un mundo donde predomina la mentira y triunfa con frecuencia el engaño. De hecho, en una época como la nuestra, con trampas se llega mucho más lejos que con la censura. En realidad, la censura es innecesaria en una época, insisto, donde las trampas permiten al ser humano llegar mucho más lejos que la prohibición. Pero de todo esto ya nos hablaba Cervantes, insisto, en el siglo XVII. Muchos de los códigos de supervivencia a los que hoy podemos acudir ya están registrados en la literatura española de 1613. La segunda heroína a la que cabe citar es la pastora Marcela, la célebre pastora Marcela. Pero esta es una heroína más inverosímil que real. La pastora Marcela es una mujer rica y adinerada que por misantropía básicamente decide vivir en la soledad de los montes para ejercer allí su libertad. Pero esta es una libertad que nos hace pensar en la libertad que puede tener alguien en una isla desierta. Es una libertad donde al hacer de todo no se puede hacer de nada, pero es una libertad muy seductora. Dice Marcela, yo nací libre y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos, los árboles, y estas montañas son mi compañía. Las claras aguas de estos arroyos mis espejos, con los árboles y con las aguas comunico mis pensamientos y hermosura. El cielo aún hasta ahora no ha querido que yo ame por destino, y el pensar que tengo de amar por elección es excusado. Es decir, no quiere ni el matrimonio, ni la relación con hombres, ni el convento, la relación con monjas. Es decir, rechaza absolutamente todo tipo de convivencia social. Es un idealismo que incluso, no me dejarán mentir ni los psiquiatras ni los psicólogos, tiene más que ver que con el ansia de libertad, con un trastorno esquizoide de personalidad. Es decir, es alguien que no quiere tratar con la gente, lo cual es muy digno y evidentemente cualquiera tiene esas razones para argumentarlas. Puede considerar que la relación con los seres humanos es difícil de soportar y quiere vivir en un mundo alejado completamente de los seres humanos y opta por esa forma de vida. Pero claro, esto en el siglo XX o en el siglo XXI puede ser algo muy común y muy lógico, porque el trastorno esquizoide de personalidad está perfectamente reconocido, pero en el siglo XVII no. Y esto es una gran audacia, desde luego, renunciar explícitamente al matrimonio y renunciar explícitamente al convento, es decir, tanto al orden civil como al orden
eclesiástico y buscar una vía alternativa de libertad para desarrollar la propia vida. Es otra de las grandes heroínas cervantinas. Vamos a la tercera, Dorotea. Dorotea es un personaje del Quijote enormemente desenvuelto, a la que uno de sus novios abandona. Y ella dice, no, tú a mí no me abandonas, tú me has dado una palabra y tú la vas a cumplir. Y lo persigue hasta que lo encuentra, que es don Fernando. Don Fernando ha visto a otra mujer, que es Luscinda, y se ha olvidado de Dorotea y persigue a Luscinda. Pero Dorotea no se olvida de la palabra dada y persigue a don Fernando hasta que lo encuentra y le obliga a cumplir con su palabra. Pero Dorotea no solo es esto, Dorotea es una gran actriz dentro de la novela, porque cuando el cura y el barbero deciden inventar una de sus peripecias para devolver a Don Quijote a su aldea, fingen ser una princesa menesterosa, necesitada, y pedir la ayuda de Don Quijote. Y claro, el cura, disfrazado de princesa menesterosa, es un personaje un tanto grotesco. Y entonces, cuando llega Dorotea, le proponen a Dorotea disfrazarse de princesa. Y Dorotea está encantada. Dice, no hay ningún problema. Dice realmente Dorotea, que la dejasen al cargo de saber representar todo aquello que fuese menester para llevar adelante su intento. Es decir, es una de las grandes actrices, es un gran personaje femenino. Pero en un momento dado, cuando se hace pasar por la gran princesa Micomicona, resulta que está también con su novio, don Fernando, y son los dos nobles, son grandes aristócratas. Y Sancho Panza los observa y observa que, bueno, pues se dan, digamos, sus arrumacos y sus besitos entre bastidores, ¿no? Y Sancho Panza observa que eso no corresponde a una princesa de la categoría de ella, y dice en un momento dado, siempre en ese juego de realismo que rompe el idealismo de Don Quijote, dice: y verá usted que la reina Micomicona es en realidad una dama particular llamada Dorotea, con otros sucesos que, si cae en ellos, le han de admirar. Y le preguntan, ¿pero qué dices? Y Sancho advierte, ¿que qué digo? Que yo tengo por cierto y por averiguado que esta señora que dice ser reina del gran reino Micomicón no lo es más que de mi madre. Es decir, Sancho utiliza un lenguaje rústico, fuerte, porque a ser lo que ella dice no se anduviera hocicando, esta palabra es muy fuerte, porque hocico es lo que tienen los animalitos, que hoy son muy cariñosos, pero en el siglo XVII eran tratados como bestias. Decir que una reina anda hocicándose, esto es una barbaridad, vamos, inaceptable en cualquier foro. No se anduviera hocicando con alguno de los que están a la rueda, es decir, que están alrededor. Alguno de los que están alrededor es don Fernando, que es un alto aristócrata de la nobleza española. Entonces, fíjense ustedes qué salida fuerte de tono, ¿no? A vuelta de cabeza y cada traspuesta. Claro, la pobre Dorotea lleva tanto tiempo sin ver a su novio y el novio sin ver a Dorotea que, bueno, pues en fin, buscan sus momentos. Y claro, Sancho observa aquello y dice, bueno, esto no es una princesa de reina Micomicón ni es nada. Es como el niño que ve desnudo al emperador. Es el juego con el que Cervantes trabaja. Pensemos que El Quijote es una novela que nunca pierde los pies del suelo, es decir, nunca pierde de vista sus referentes principales. Pero esta Dorotea es uno de los grandes personajes femeninos del mundo cervantino. Otro personaje es Zoraida. Zoraida es la mujer que logra rescatar al cautivo de su presidio argelino, de su cautiverio. Es quien proporciona la libertad al capitán cautivo y quien llega incluso a abandonar a su propio padre y a su propia tierra para ir a lo que entonces se llamaba la Tierra de la Libertad. La Tierra de la Libertad en el siglo XVII era España. Y realmente cruza el estrecho, abandonando toda su genealogía y proporcionando la libertad a una serie de cristianos cautivos. Pero esto lo hace por amor. Y es algo con lo que terminaremos la intervención también, cuando hablemos de amor, porque no vamos a adelantar aquí lo que voy a decir al final sobre el amor, pero creo que toda mi intervención no es más que un pretexto para decir al final lo que voy a decir sobre el amor. Pero, un momento, no adelantemos acontecimientos. Dice Zoraida al cautivo, no sé cómo vaya a España.
España, la tierra de la libertad. Muchos cristianos he visto por esta ventana, y ninguno me ha parecido caballero sino tú. Yo soy muy hermosa y muchacha, y tengo muchos dineros que llevar conmigo. Mira tú si puedes hacer cómo nos vamos, y serás allá mi marido, si quisieres, y si no quisieres, no se me dará nada, que Lela Marién, ella alude a la Virgen María, si es como llama a la Virgen María, me dará con quien me case. Yo escribí esto, mira a quién lo das a leer. Claro, si hoy día esto ocurriera, el cautivo lo publicaría en redes sociales. Pero cuando el mundo era serio, la gente se comportaba con prudencia y con discreción, que son las dos formas fundamentales de razonar en la vida social. Y de esta manera, Zoraida permite que este cautivo recupere la libertad. Zoraida es otro de los grandísimos personajes femeninos de la literatura cervantina, que ya por sí sola requiere mucha atención, porque es un personaje realmente muy inverosímil, es un personaje muy difícil de creer en él y muy difícil de aceptar. Es realmente un personaje casi de novela bizantina, por muchas razones. Otro gran personaje que hay es la mujer del propio Sancho Panza. Y a mí me parece que es uno de los personajes más sobresalientes de todos los personajes femeninos de Cervantes, porque si algo ha tenido Cervantes es que ha dotado de una enorme dignidad a los seres humildes, ha dotado de una enorme dignidad a la clase media y a la clase baja, frente a cualesquiera otras clases más o menos elitistas, con las que también trató Cervantes puntualmente. Pero así como ha habido otros escritores, como Valle Inclán o como Dostoyevsky, que presentaron siempre a las clases medias y bajas como viciosas, entregadas a drogas, alcohol y una vida corrupta, Cervantes siempre mantuvo muy dignamente, muy lúcidamente a todos los miembros de las clases bajas, a todos los miembros que trabajaban en oficios propios de menestral, oficios manuales, como diría Jorge Manrique, los que viven por sus manos, ¿no? En definitiva. Y Sancho Panza es un grandísimo ejemplo de esto. Sancho Panza no se corrompe cuando es gobernador de la ínsula, sino que la abandona diciendo: esto no es mi forma de vida, esta corruptela que ustedes se traen no tiene nada que ver conmigo, y la abandona. Y cuando el morisco Ricote, que es un contrabandista, le dice: yo te doy parte de mi dinero si tú me ayudas en esta recuperación, en el tráfico de dinero en el que yo participo, llevando dinero de España a Alemania, lo cual no deja de ser curioso, ¿no? Si el mundo protestante era tan rico, ¿por qué venían a hacer tráfico de dinero a España para llevarlo a Alemania? Y Sancho le dice: no, muchas gracias, yo no te voy a denunciar a las autoridades, pero no voy a participar en tus negocios. Y sigue comiendo su queso y montando en su burro. Y entonces escribe en una serie de cartas a su mujer, Teresa Panza, que es una auténtica heroína, porque mientras su marido está tratando de ganarse algún pan que tarda mucho en cobrar, ella sigue manteniendo la hacienda y sigue gestionando la casa. Y en su carta le dice, las nuevas de este lugar, entre otras cosas que le dice, pero fíjense ustedes cómo esto es una crónica periodística del siglo XVII. Le dice: las nuevas de este lugar, las noticias de este lugar, son que la Berrueca casó a su hija con un pintor de mala mano, que llegó a este pueblo a pintar lo que saliese. Mandóle el concejo, el ayuntamiento, pintar las armas de su majestad sobre las puertas del ayuntamiento. Pidió 2 ducados, diéronselos adelantados, trabajó 8 días, al cabo de los cuales no pintó nada, y dijo que no acertaba a pintar tantas baratijas. Volvió el dinero, cosa honrada. Y con todo esto se casó a título de buen oficial. Verdad es que ya ha dejado el pincel y tomado el azada, y va al campo como gentilhombre. El hijo de Pedro de Lobo se ha ordenado de grados y corona, con intención de hacerse clérigo. Súpolo Minguilla, la nieta de Mingo Silvato, y hale puesto demanda de que la tiene dada palabra de casamiento. Fíjense cómo entonces ya había demandas por estas cosillas. Iba para cura, pero la chiquilla le dijo: que tú me has dado palabra de matrimonio. Malas lenguas quieren decir que ella está encinta, pero él lo niega a pies juntillas. Bueno, los tribunales dirimirán este asunto. Ogaño no hay aceitunas, ni se halla una gota de vinagre en todo este pueblo. Por aquí pasó una compañía de soldados, lleváronse de camino 3 mozas de este pueblo. No te quiero decir quiénes son. Quizá volverán y no faltará quien las tome por mujeres con sus tachas buenas o malas. Vean que los tiempos no han cambiado nada. Todo sigue igual. Y termina la carta hablando de su propia hija.
Sanchica hace puntas de randas, gana cada día 8 maravedís horros, que los va echando en una alcancía, en una hucha, para ayuda de su ajuar, pero ahora que es hija de un gobernador, tú le darás la dote sin que ella lo trabaje. La fuente de la plaza se secó, un rayo cayó en la picota y allí me las den todas. Espero respuesta de esta carta y la resolución de mi ida a la corte, y con esto Dios te me guarde más años que a mí, porque no querría dejarte sin mí en este mundo. Tu mujer. Tu mujer es el título más alto que puede tener nombre. Tu mujer. Número 6. Las grandes heroínas, las mujeres de Numancia. En Numancia, en la tragedia que lleva este nombre, se produce un cerco a la ciudad. Y los hombres deciden, dado que el número de romanos que invaden multiplica por miles el número de numantinos que defienden la ciudad, deciden morir matando y prácticamente entregarse en un sacrificio de lucha que es muerte segura. Pero las mujeres les dicen: no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir porque si vosotros os enfrentáis a los romanos, nos van a matar y nosotras quedaríamos convertidas en botín de guerra, víctimas de violaciones, de todo tipo de excesos y de barbaridades. Entonces nosotras vamos a luchar con vosotros mano a mano. Y así ocurre. De hecho, todo el mundo toma las armas sin diferencia de sexo, edad, ni nada en absoluto. Y el sacrificio, el suicidio es colectivo. Y las palabras de las mujeres numantinas son: peleando queréis dejar las vidas y dejarnos también desamparadas, a deshonras y muertes ofrecidas. El Parlamento continúa negándose ellas a permanecer pasivas y toman muy activamente parte en el desenlace de la tragedia. Este tipo de actividad femenina, este tipo de personalidad femenina no la encontrarán fuera de la literatura española en el siglo XVI-XVII. Si ustedes leen cualquier tragedia de Shakespeare, cualquier obra de Shakespeare, verán que las mujeres de Shakespeare lo único que hacen es llorar y callar. Incluso Lady Macbeth, que es esa mujer feroz que incita a su marido a cometer los más horrendos crímenes, acaba la tragedia simplemente enajenada, padeciendo enfermedades mentales y trastornos que no conducen a ninguna parte, entre otras cosas porque Shakespeare no sabía qué hacer con la inteligencia de las mujeres en el teatro, cosa que Cervantes sí supo hacer, porque tenía probablemente en la sociedad española del siglo XVII muchas mujeres inteligentes en las que observar estos comportamientos. Es decir, cuando alguien a veces compara a Shakespeare con Cervantes, comete excesos que la propia literatura del uno y de otro autor no pueden configurar. Es decir, no digo que Shakespeare no tenga calidad, digo que la calidad de Cervantes es infinitamente superior a la de cualquier otro escritor habido y por haber en la historia de la humanidad. No encontrarán en Shakespeare ninguna mujer que llegue a los talones de la más menuda o insignificante mujer de la literatura cervantina, incluida, por supuesto, Teresa Panza, la mujer de Sancho Panza. Número 7. Hay en los entremeses de Cervantes una preocupación cervantina importante por la sexualidad de las mujeres, tanto que se dice que las mujeres en el siglo XVII podían estar reprimidas sexualmente como los hombres. Depende de muchos factores. Hay un entremés donde hay una mujer y una sobrina de esa mujer. La tía, la señora que es tía de su sobrina, está casada con un viejo antipático, cascarrabias, feo, desagradable, en fin, tiene todo lo menos gratificante que alguien se pueda imaginar. Y entonces en un momento dado el viejo tiene que ir al pueblo de al lado a hacer unos negocios. Y la sobrina, aprovechando que el tío se va, le dice a la tía familiar, no a la tía señora o mujer, le dice: bueno, yo puedo hacer que pasemos una tarde, una noche más agradable. Y la tía inmediatamente entiende lo que ocurre y le dice: ¿y la honra, sobrina? Y dice la sobrina: ¿y el holgarnos, tía? Holgarnos pueden pronunciar la H con F y le saldrá el folgar y todo lo que pueda derivar de ahí, ¿no? ¿Y el folgarnos, tía? ¿Y si se sabe?, pregunta la tía. ¿Y si no se sabe? Y claro, Cervantes, como ven, es muy pulcro, no menciona en absoluto el tema escabroso del adulterio o de otra palabra peor, ¿no?, que designa lo mismo. Y el holgarnos,
¿Y si se sabe? ¿Y si no se sabe? Y entonces interrumpe en ese momento el diálogo una vecina que se llama Ortigosa. Fíjense el nombre, Ortigosa. Podría llamarse Carrasco, podría llamarse Cicuta, ¿no? Ortigosa. Y la vecina Ortigosa dice, yo aseguro que no se sepa. Yo aseguro que no se sepa. ¿Y cómo lo asegura? Porque tengo buena diligencia, sagacidad, industria y sobre todo el buen ánimo y mis trazas. Entonces convencen a la tía, a partir del interés de la sobrina y de la vecina Ortigosa, y les mete en casa un amante, un galán. La señora Ortigosa pues desempeña el papel de Celestina y cobra por un lado al galán y por otro lado probablemente también a la tía y a la sobrina, de manera que hace negocio por partida doble y se quedan las tres, o los tres, como quieran llamarlo, la tía, la sobrina y el galán. Quiero decir que cuando hablan de libertad sexual en el siglo XX deberían leer lo que ya ocurría en el siglo XVII y muchísimo antes, indudablemente. Es el entremés del viejo celoso, pero son auténticas heroínas porque esto suponía jugarse el cuello a cambio de un tiempo de placer. Vamos a la número 8. En el número 8 está Leocadia. Leocadia es una protagonista de una novela ejemplar que se titula La fuerza de la sangre. A Leocadia en un momento dado la violan. La viola iba a decir una palabra que no procede en este foro, la viola un sinvergüenza, por decirlo muy suavemente, y además es un sinvergüenza muy inepto porque Cervantes presenta la violación de tal manera que ella pierde el conocimiento, no es consciente de lo que ocurre, se da cuenta después, o sea, cómo sería de bicharraco el que lo hizo, ¿no? Y ella coge un crucifijo que tomará como prueba, porque la llevan a escondidas a la casa de él, ella no sabe quién la ha violado, porque todo se produce a oscuras, no sabe en dónde está, y luego la abandonan. Pero ella lleva el crucifijo, y como dice el propio Cervantes, por dar gusto a Rodolfo, que es un nombre falso que el propio narrador dice que le da al violador, porque Cervantes como narrador es muy prudente siempre, que siempre los ricos que dan en liberales hayan quien canonice sus desafueros y califique por buenos sus malos gustos. La respuesta que dio Rodolfo a las discretas razones de la lastimada Leocadia no fue otra que abrazarla, dando muestras de que quería volver a confirmar en él su gusto y en ella su deshonra. Pero ya cuando Leocadia estaba despierta ya no tuvo él fuerzas, porque ella pudo más que él para evitar una segunda violación. Y en un escritorio que estaba junto a la ventana vio un crucifijo pequeño todo de plata, el cual tomó y se le puso en la manga de la ropa, no por devoción ni por hurto, sino llevada de un discreto designio suyo. Es decir, toma el crucifijo no como muestra de devoción religiosa. Eso han hecho algunos intérpretes de Cervantes para subrayar el cristianismo de Cervantes, pero realmente Cervantes muy católico no era. No vamos a entrar aquí ahora en estos asuntos. Y aquí lo dice, no por devoción, ni menos por hurto, sino como una prueba. Entonces Leocadia le dice a su padre, podemos decir en la parroquia que hemos encontrado perdido este crucifijo, y así el que venga a recogerlo se delatará y sabremos quién fue el violador. Y el padre le dice, no, hija, esto no lo vamos a hacer así. A ti te han violado, tú no has dado lugar a nada de esto, vamos a llevar esto con la mayor discreción y vamos a evitar problemas, vamos a evitar conflictos. Pero andando el tiempo, el niño crece y de repente, por lo que se llama en literatura una anagnórisis, los abuelos paternos, los padres del violador, se encuentran con ese niño en un accidente y le salvan la vida. Y a partir de ahí se produce un reconocimiento de quién fue su padre y el matrimonio de alguna manera se restablece y el final feliz se recompone en la novela. Pero después de haber retratado una situación realmente escandalosa en una sociedad en la que los seres humildes no tenían libertad para poder exigir sus derechos. Eso es Cervantes, es alguien que se preocupa por quienes no tienen derechos reconocidos en un determinado contexto histórico. Esto no lo hacen todos los escritores. Esto no lo hizo Shakespeare, que siempre escribió para los nobles. Ustedes me perdonarán que tenga estos alfileres con Shakespeare, pero a veces hay que marcar las diferencias de la primera clase y de la segunda clase. Hablo de literatura, no hablo de otras clases.
Número 9. La ilustre fregona. Esta chica se llama Constanza. Es hija también de una violación entre nobles. Un noble viola a otra mujer, también noble, en un momento dado, y de ese matrimonio sale Constanza. La mujer noble, ante la imposibilidad de dar la cara socialmente, porque aquella situación estaba terriblemente proscrita en su época, entrega a Constanza a unos empresarios de la época, unos mesoneros de Toledo. De hecho, la ciudad de Toledo tiene una placa en una de esas calles diciendo: aquí está la posada donde tuvo lugar la acción de la ilustre fregona. Y en un momento dado paran por esa posada dos nobles disfrazados de pícaros, y uno de ellos se enamora de Constanza, se enamora de la ilustre fregona. El otro es su hermano y no se enamora de ella. Dice que la chica no le dice nada, pero no le dice nada porque Cervantes está muy lejos de cualquier incesto, evidentemente, pero el otro sí, se enamora perdidamente de ella, y ahí se recupera de nuevo esa infraestructura social. Y esta Constanza es realmente otra heroína, porque sobrevivir en unas condiciones tan adversas como esas, siendo ella noble y viviendo como una fregona. De hecho, los títulos de las novelas ejemplares de Cervantes son muy contradictorios. La ilustre fregona, una fregona no puede ser ilustre. La española inglesa, en una época en la que España estaba en guerra terrible con Inglaterra. El celoso extremeño, el celoso extremo. El licenciado vidriera, el licenciado que se cree de vidrio. El amante liberal, que es de todo menos liberal. Es decir, son el coloquio de los perros, dos perros que hablan. Los perros ladran, pero no hablan. A veces ladran más las personas que los perros. Pero bueno, el caso es que Cervantes siempre plantea estas situaciones contradictorias, poniendo de relieve las contradicciones que tiene la propia vida. Es decir, Cervantes es un autor que conoce muy bien, es un hombre que conoce muy bien las complejidades de la vida y nunca ha tomado obstinadamente partido por ninguna de ellas. La gran enseñanza de Cervantes es que es un hombre muy abierto, es un hombre de mente muy abierta y ha evitado siempre fanatismos y obstinaciones. Número 10, y luego hay una pequeñita sorpresa al final. En el número 10 he puesto a Auristela. He seguido un orden cronológico de las obras de Cervantes, no un orden de preferencia. No pongo a ninguna de estas mujeres por encima de las demás. Podríamos hablar de muchas otras mujeres, pero vamos a limitarnos a 10, si no, imagínense ustedes, estamos aquí hasta el día del juicio final. No, 10 y una más. La número 10 es Auristela, es estrella de oro. Auris, de oro, Estela, estrella de oro. Es la protagonista del Persiles. Y utiliza un nombre falso, utiliza el nombre falso de Auristela, su nombre real es Sigismunda. Entonces, Auristela está enamorada de Periandro, que en realidad ella se llama Sigismunda y él se llama Persiles. Pero no pueden declarar su propio nombre y como les han obligado a casarse con pretendientes diferentes, que no quieren ni él ni ella, han fingido una peregrinación a Roma y han cambiado sus nombres por otros nombres y pasan muchísimas aventuras y muchísimas peripecias. Claro, fingir una peregrinación es algo que realmente resulta un poco discutible, sobre todo en una época tan profusamente religiosa como es el siglo XVII. Esto es jugar con fuego, cosa que Cervantes hace con muchísima frecuencia. Tengan en cuenta que el Concilio de Trento prohíbe en 1565 el suicidio en la literatura y en 1580 Cervantes suicida a un pueblo entero, que es Numancia. Y no contento con eso, en el Quijote suicida a Grisóstomo. Es decir, hay que ser un poquito retorcido, ¿eh? Y en muchos personajes del Persiles, Cervantes también suicida a mucha gente, quebrantando una norma tremenda, como es, insisto, cometer un delito en nombre de un personaje literario. Esto hoy día es algo que también puede resultar objeto de jurisdicción de los tribunales de justicia. Es decir, ¿podemos juzgar lo que hace un personaje literario? Este es un tema que recientemente ha saltado a la prensa y puede volver a surgir. Piensen que, por ejemplo, Flaubert tuvo abierto un juicio precisamente por presentar como personaje protagonista en una novela una adúltera, como era Emma Bovary. Quiero decir que nunca sabemos hasta qué punto en un momento dado la libertad también podrá crecer o podrá menguar. Estamos en contextos delicados. El caso es que esta es una auténtica heroína, porque si ustedes ven la cantidad de pruebas que tienen que superar Periandro y Auristela, Persiles y Sigismunda para poder llegar a Roma y casarse y utilizar la religión como un salvoconducto que les permite hacer cosas que de otra manera no podrían hacer, son verdaderamente
sorprendentes. Y llegamos al final, no quiero aburrirles ni entretenerles más, llegamos al final de todo esto con el personaje, a mi juicio, más valioso de toda la literatura cervantina entre los personajes femeninos, Dulcinea del Toboso. No hay una criatura superior a Dulcinea del Toboso. Y es una pena que no sea verdad tanta belleza, porque Dulcinea es un personaje fantasma en el Quijote. El referente real, valga la redundancia, de Dulcinea es Aldonza Lorenzo, es una labradora que, como dicen las malas lenguas del propio Quijote, es zafia y cerril, pero en realidad Don Quijote la convierte en una princesa de la Mancha, la convierte en su más alta señora. Es el amor ideal. Pero yo, que soy tan enemigo de los idealismos, afirmo rotundamente que el único idealismo que se puede permitir el ser humano es el idealismo del amor. Ese es el único idealismo que no es maligno. Aunque nos haga fracasar, difícilmente el amor, cuando es racional, nos hace fracasar. En ese punto hay que estar con los ojos muy abiertos. Pero fíjense ustedes, si alguna lección nos da el final del Quijote, es que cuando Don Quijote renuncia a ser Don Quijote y vuelve a ser de nuevo Alonso Quijano y hace su testamento y se confiesa, es decir, pone en orden las cosas del orden antropológico, el testamento, y pone en orden las cosas del orden teológico conforme a su época, se confiesa con el cura de la aldea. Y el resto de los personajes, cuando él ya abjura de Don Quijote, abjura de los libros de caballerías, hace apostasía de todo lo que fue, incluso pide disculpas al propio Sancho Panza por haberle inducido a cometer todas aquellas locuras, no renuncia a Dulcinea. Por lo tanto, el único idealismo que sobresale, que sobrevive, que perdura, más allá de todos los idealismos, condenados por un libro que se escribió precisamente en contra de los idealistas, es el de Dulcinea del Toboso. Y persiste sobre todo en nombre del amor, porque si hay algo razonable en este mundo, el amor es lo más razonable. El amor no es ninguna locura. Insisto, el único idealismo que sobrevive al Quijote es el amor a una criatura donde ningún límite puede ponerse, porque, insisto, el amor, cuando es verdadero, no se traiciona nunca, y uno puede renunciar a ser quien es antes que renunciar al ser querido. Esa es la lección de Don Quijote y la admiración que Cervantes tenía hacia un conjunto de mujeres que representan universalmente a todas las mujeres que en los siglos XVI y XVII hicieron de la historia de este país nuestro, que dio al mundo la mejor literatura, lo que hoy de alguna manera les debemos, muy por encima de otros estados entonces contemporáneos. Si algún buen consejo puede darnos Cervantes, he tratado de exponerlos para que las nuevas generaciones, siempre habrá nuevas generaciones que nos sucedan, no tengan ninguna razón para retroceder. Gracias.